Buenos días compañeros. Bueno, en el tema que nos va a tocar a nosotros, del equipo 1E, sería el del tema 2.3 sobre arquitectura y gestión de una llave pública. Somos de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y pues como saben, es la materia de lo que es la seguridad informática. Mi equipo está conformado por Andrea Rosalía Patzuk y su servidor Daniel Jesús Centeno Juárez. Prosigamos. Bueno, compañeros, voy a dar una pequeña introducción sobre lo que se verá en el recorrido de esta presentación. Como saben, estamos enfocados en el tema de la materia de seguridad informática. Entonces, una clave, o sea, una parte importante de los temas que se están viendo es sobre las claves. Y en este caso vamos a ver la arquitectura o la infraestructura de una cierta clave, que en este caso es la clave pública. Bueno, ya se había mencionado este tema anteriormente en las materias de cuatrimestres pasados, pero esta vez vamos a enfocarnos un poco de lo que es, cómo funciona y en qué hay un ejemplo que se va a agregar a casi en lo último, y del resultado pues vamos a dar lo que es la conclusión, entre mi compañera y yo, y obviamente la webgrafía que vamos a dejar de último. Bueno, pues como sabemos, la seguridad siempre es importante lo que es el acceso o la utilización y verificación de las personas. Y es donde entra ya lo que es la clave pública, donde sin esta clave, pues obviamente no sería una etapa importante de lo que es la seguridad. Y eso es como que es la llave que se ve el público, pero obviamente para poder acceder a dicha información, pues debe haber una llave aparte de esa, o sea, una clave que se va a ver, que se va a pues, profundizar más adelante, ¿no? Prosigamos con la presentación. Bueno, ahora voy a mencionar lo que es lo que es PKI, que es obviamente la llave pública, eh, o la infraestructura, mejor dicho, de clave pública. En inglés, como sus siglas son Public Key Infrastructure. Son un grupo de, pues obviamente, de lo que son componentes y servicios informáticos que pues permite gestionar y controlar o administrar las tareas que generan para brindar y obviamente revocar, validar y toda clase de certificados digitales, o sea, prácticamente una modificación de dicho documento que obviamente debe estar autorizado. Realmente o sea, para resumir, es una combinación de hardware y software aplicada en lo que es en políticas y tareas de seguridad digital, lo que pues hace especial la PKI como Public Key Infrastructure. Sobre estos métodos de cifrado es que puede integrar los certificados digitales junto a lo que es la criptografía de la clave pública y las diferentes autoridades de certificación dentro de obviamente de la misma plataforma. Su arquitectura está conformada por una infraestructura de confianza que abarca los siguientes actores o componentes que a continuación en la siguiente diapositiva les mencionaré, ¿no? Prosigamos para que podamos ver la infraestructura de confianza que abarca esta PKI o llave pública, ¿no? La infraestructura de llave pública. Bueno, para proseguir, en lo que conlleva esto, mencionaré la infraestructura que en este caso de la llave, yo lo puse en una tabla para que se entienda mejor. Y esta tabla son de en este caso 5 puntos, ¿no? Autoridad de la certificación, autoridad de registro, autoridad de validación y autoridad de lo que es el repositorio, y obviamente mencionando el software y política. En lo que es la autoridad de certificación, lo que es la llave pública permite que las instituciones o las autoridades que se encarguen de emitir y determinar la validez determinar la validez de los certificados estén incluidos en su infraestructura, perdón, en su estructura. Y lo que es la autoridad de registro, en resumen, es el intermediario entre lo que es el usuario final de los certificados y lo que es la autoridad de certificación en la tarea de expedir o renovar los certificados. Eh,
Ahora lo que es la autoridad de validación, aquí dice que son aquellos actores que se encargan de obviamente descentralizar, organizar y controlar lo que es la lista de todos los certificados digitales emitidos, vencidos o revocados, asimismo permitiendo que todas estas información sea visible pues obviamente para los usuarios. Eh, Autoridad de repositorio. ¿En qué se refiere esto? Es el lugar realmente donde, como todos conocemos, no sé si conocen lo que es GitHub, es como un repositorio, es lo mismo. Un repositorio es el lugar donde se almacena todos los certificados emitidos, los caducados o revocados por cualquier, no sé, razón o problema que habido, perdón. Bueno, y por último mencionaré lo que es el software y políticas. Bueno, en este caso, eh, por, en este caso la PKI o llave, ya saben, ¿no? La infraestructura de llave pública integra lo que son los productos de software que están destinados para usar los certificados digitales y por supuesto pues aquellas reglas o políticas definidas para la comunicación de la información en este aspecto. Sin embargo, la PKI tiene un propósito mucho más extenso que en solo cifrar la información para certificaciones digitales. Más adelante voy a mencionar para qué sirve la PKI, para que tengan ya un poquito enfocado lo que es la PKI o la infraestructura de llave, este, llave pública. Y ya luego de ahí mi compañera pues mencionará un poco más sobre esta. Prosigamos. Bueno, ahora para proseguir a nuestro tema, voy a mencionar para qué sirve la PKI. Realmente la PKI se encarga de garantizar la protección y seguridad de los mensajes, su integridad, autenticación y el no repudio. De hecho, la infraestructura de cable pública está presente en varias áreas de herramientas comerciales. Por ejemplo, una sería la firma electrónica avanzada. En el caso de esta tecnología, cuando una persona o la organización obtiene un certificado digital para una firma electrónica avanzada, pues obviamente los proveedores certificados, ya sea público o privado en el caso de México, emite dicho proceso cuenta con una infraestructura PKI para hacerlo. Mediante obviamente, unos documentos oficiales y datos biométricos se crea lo que ese certificado que a su vez es realizado bajo el esquema PKI para garantizar y proteger la información que se contiene en él. Ahora bien, la PKI no solo cifra la información para asegurar la identidad del firmante, sino también uno de los puntos importantes es garantizar el certificado único. ¿Qué se refiere a eso? O sea, es decir, pues evita lo que es la creación de más de llave pública por persona física o moral. No sé si conocen esto lo del SAT. Es lo que hace la firma. No se puede, este, es única, no se puede repetir. Obviamente si otra persona lo tiene, habría un conflicto ahí, ¿no? Y si se intenta, pues obviamente crear otra, teniendo una vigente, esto reconocerá que ya existe y no, pues obviamente lo que pasará es que no se va a ejecutar el proceso. Es decir, es como tener dos CUR, no puedes tener dos CUR, o sea, dos CUR, eh, digamos, no puede haber o un carro, ¿no? Una matrícula y otro carro tenga la misma matrícula. Tiene que ser a fuerzas, es de una solo, pertenece a una sola persona, ¿no? Y valida el certificado a través de lo que es el protocolo OCSP, verifica que el certificado digital no haya sido revocado o esté caducado, ¿no? Como ves, el PKI brinda lo que es la seguridad a las transiciones y ayuda a agilizar, perdón, los procesos que tienen que ver con las firmas electrónicas. Pero como ya sabes, ya debes saber, cada país cuenta con obviamente diferentes procedimientos para manejar este tipo de componentes. Descubre más adelante vamos a mencionar cómo funciona en México, ¿no? Eso lo va a mencionar mi compañera para poder entender cómo funciona en el caso de aquí en mi país, en México, el funcionamiento del PKI, ¿no? Bueno, prosigamos con la siguiente diapositiva. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre el funcionamiento de la PKI en México. Nos dice que en México una persona física o moral quiere obtener un certificado digital.
tiene dos opciones: sacarla a través del Servicio de Administración Tributario o SAT, el cual está apoyado en base a una infraestructura extendida de seguridad o IES. En otra parte, es hacer una organización privada conocida como prestadoras de servicios de certificación o PSC, las cuales están acreditadas por la Secretaría de Economía para tareas y que cuentan con una propia infraestructura de PKI para ellos. Actualmente existen 5 PSCS acreditados en México y todos son aceptados para firmar documentos en firmas electrónicas DocuSign. Un breve ejemplo de los funcionamientos de la PKI son: supongamos que Luis quiere enviar un mensaje cifrado a varios contactos que tiene. Para ello, esto genera unas claves y envía claves públicas a los destinatarios que pueden ver la información cifrada. De igual manera, cuando el mensaje les llegue a sus contactos, ellos usarán una clave pública de Luis para visualizar la información y poder responderles bajo el mismo esquema, donde Luis tendrá que usar una clave privada para poder verlos. Entonces, cuando un destinatario descifra un mensaje con la clave pública de Luis, se entiende que el mensaje fue enviado por Luis y no por nadie más, ya que su clave privada, la que encriptó el mensaje, haya posibilidades de abrir con clave pública si fuera modificada antes de llegar a su destinatario, lo que garantiza su completa seguridad. A su vez, en sintaxis de la PKI es un mecanismo de combinación del software y el hardware. Dispone por una persona o una empresa para brindar su información a través de un proceso de cifrado súper hermético. Este concepto te ayudará a entender mucho mejor el funcionamiento de herramientas como firmas electrónicas y el que son plataformas de seguridad para tus transacciones. Ahora les voy a hablar sobre propósitos y funcionalidad. Nos dice que la tecnología de la PKI permite a los usuarios autorizarse frente a otros usuarios y usar información de los certificados de identidad, por ejemplo, las claves públicas entre otros usuarios, para cifrar y descifrar mensajes, firmas digitalmente, información, garantizar el no repudio de un envío, entre otros usos. En una operación criptográfica que usa el PKI, interviene conceptualmente como el mínimo de la siguiente parte. El primer punto es el usuario iniciador de la operación. El segundo punto es unos sistemas de servidores que dan fe en la ocurrencia de las operaciones y garantizar la validez de certificados. El tercer punto nos dice que el destinatario de los datos firmados, cifrados, enviados de garantizar por parte del usuario o iniciador de la operación pueden ser el mínimo. Ahora les voy a hablar sobre usos de la tecnología de la PKI. El primer punto nos dice identificación del interlocutor. El segundo punto es cifrado de datos digitales. El tercer punto es firmado digital de datos, documentos de software, etc. El cuarto punto es asegurar las comunicaciones. El último punto es la garantización de no repudio, negar las ciertas atracción que tuvo en el lugar. Ahora les voy a hablar sobre aspectos a garantizar en los documentos. El primer punto es la identidad o autoría. Y nos dice que las partes involucradas son quienes dicen ser. Es decir,
que quien escribe el documento es quien lo firma. El segundo punto es confidencialidad. Esto nos dice que el documento sea únicamente accesible para las partes implicadas, es decir, para los verificadores. El tercer punto es la integridad. Nos dice que la integridad no manipula los documentos, que los documentos reciben sean tal y como fueron creados por el autor. El cuarto punto es el no repudio. El no repudio nos dice que prueba la emisión del documento, que el autor no puede negar haber firmado el documento. El quinto punto nos dice que la fecha y la hora cierta de la firma, que es circunstancial, es la que se ha generado y que se ha recibido en el documento. El sexto y último punto, que es disponibilidad legítima de servicios e información. En mi conclusión, para mí lo que es cómo funciona la clave pública en lo que es en el área de seguridad informática, no es solo pensar en que es muy útil, sino que saber cómo funciona su arquitectura, qué es lo que pasa en los procesos y qué es lo que nos puede ayudar en caso de la seguridad, ya que pues como dijo el profe, hay que invertirle un poco a lo que es a la seguridad. Sabiendo esto se puede utilizar para mejorar o la arquitectura de la seguridad, siendo con estas claves para poder resguardar, digamos, la información y que no sea interceptada de una manera fácil, ya que pues mm, es interesante la forma de cómo funciona, ¿no? De cómo esto hace que no sea como los tiempos de antes, de que fácilmente podías interceptar un mensaje si solo conectándote directamente, literal. O sea, y ahorita es como que te conectas, pero tienes que tener una clave a fuerzas para poder tener esta conversación, o sea, para tener acceso a la información, como si fuera una llamada, ¿no? Tienes que tener el número o el chip, por un ejemplo, ¿no? Es interesante. Para mí es muy importante en la seguridad informática, ya que es un tema de las que no se da mucha importancia, pero a la vez es importante, ¿no? Bueno, de mi parte es esto y espero que les haya gustado el tema. Hasta luego. En conclusión, es garantizar la confidencialidad, autoridad, inseguridad y el no repudio de las transmisiones administrativas económicas realizadas a través de una red. De igual manera, entre el usuario final y los certificados y la autoridad de certificación de tareas es expedir y renovarlos nuevamente. Bueno, compañeros, aquí les dejo lo que es nuestra webgrafía o fuente de información donde sacamos dicha dicha presentación con este tema, ¿no? Espero les haya gustado y cualquier cosa aquí pueden obtener más información ya que es muy interesante el tema. Hasta luego.